Muy buenas tardes para todos. Les damos la cordial bienvenida a esta sesión de la conferencia Cómo enfrentar la inocuidad en la cadena alimentaria en tiempos de pandemia y post-pandemia. Les damos la cordial bienvenida para las personas que se están conectando apenas hoy. Esta charla hace parte de la Semana de la Gestión de la Calidad y la Inocuidad de los Alimentos en el marco de la Maestría en Gestión de la Calidad de los Alimentos que se da en convenio con el Colegio Mayor de Antioquia. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Vamos a dar unos minutos, unos de 3 a 5 minutos de espera para que todas las personas que están en sala se puedan ir conectando y empecemos la charla magistral con el líder de calidad del laboratorio departamental, Sergio Ceballos Rivera. Mientras nos terminamos de conectar, les agradecemos a todos que nos cuenten de dónde se están conectando y que nos comenten también si los que están hoy son quienes de los que están hoy también participaron el día de ayer. Por favor, nos van contando. Guatemala presente, desde Tocancipá, desde Santander, Moni. Bucaramanga. Aquí nos confirman que varios participaron ayer. Perú, Sabaneta, Putumayo, Medellín, Colmayor presente, qué bien. Caldas, Manizales, UDA, maravilloso. Bucaramanga, seccional de salud. Sopó, Unillanos, Villavicencio, qué bien, desde Cali. Nariño, bienvenidos todos, les damos la más cordial bienvenida. Esta es una semana muy especial de capacitación. Les agradecemos por asistir nuevamente y por participar activamente de esta semana. Recuerden que nos conectamos desde el día de ayer a la temática homologable de la maestría en gestión de la calidad de los alimentos para quienes quieran continuar su formación o iniciar su formación como magíster en la Corporación Universitaria Lasallista en esta maestría que se dicta en convenio con el Colegio Mayor de Antioquia. Esta es una temática homologable de uno de los cursos que se llama Gestión por Procesos, que lo dicta la profesora Gisela. Entonces, qué rico que se pudieron conectar. Recuerden que para hacerse válida esta temática homologable, deben participar o debieron participar del día de ayer con la profesora Gisela y deben participar nuevamente el día de mañana. Eso para quienes quieran homologar esta temática. Y quienes quieran solamente pues, recibir su certificado y además homologar esta temática, pues deben estar participando también de la temática de hoy para dar el certificado de esta semana en el marco de la gestión de la calidad y la inocuidad de los alimentos. Muchísimas gracias. El día de mañana les recordamos que continuamos con la profesora Gisela. Les vamos a estar enviando en la noche de hoy, en el transcurso de hoy y mañana en la mañana, un documento, una estrategia que nos ha compartido la profesora Gisela, que los invitamos a leer previamente antes de la clase de mañana. Recuerden que mañana nos debemos agendar para 2 horas, en donde la primera hora va a haber una charla magistral de la profesora Gisela y luego se van a compartir algunas estrategias y cada uno va a poder trabajar desde su necesidad y desde el área en la que viene trabajando o en la que está trabajando
o en la que tiene en mente para poderlo aplicar a su propia empresa. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Y nos van recordando, por favor, las profesiones que tienen las personas que se están conectando. Dice, ayer estuve en la conferencia de mucho interés. Gracias, Gloria. Ingeniera de alimentos, Jacqueline. Ingenieros de alimentos, nutricionista, dietista. Qué bien, bienvenidos, bacterióloga, administrador de empresas. Los bacteriólogos, hay varios del Colegio Mayor. Ingeniería de alimentos, Magdalena, bienvenida. Ingeniería química, ingeniero de alimentos, con MBA, ingeniero industrial. Qué bien. Hay de diferentes profesiones, tenemos diferentes profesiones aquí. Bacteriología, Colmayor, qué bien. Gastronomía también, Colegio Mayor. Muy presente el Colegio Mayor, Ana. Excelente. Aquí tenemos una representante del Colegio Mayor, Mónica María Durango Zuleta. Buenas tardes, pues en nombre del Colegio Mayor y de la Maestría en Gestión de la Calidad quiero darles la bienvenida. La charla de hoy es sobre un tema muy pertinente. La va a dictar una persona que es muy competente y le ha tocado, digamos, de frente darle la cara a esta problemática actual que estamos viviendo. Espero que la disfruten y que la puedan aplicar en todos sus trabajos. Maravilloso, Moni. Seguro que así va a ser. Vamos a mirar si el conferencista, de pronto Alexis, no sé si me puedes confirmar por aquí, por el audio o por el chat, si el conferencista ya pudo solucionar algunos inconvenientes que tenía para la conexión, para yo saber y poder darle la bienvenida y presentar al conferencista. Hola Ana, mira, estamos terminando de solucionar, ya en contaditos minutos estaremos entonces iniciando con la conferencia. El profe Sergio ya está terminando entonces de solucionar. Perfecto, ya lo estamos. Ya por aquí está Ana, entonces ya lo puedes presentar. Pantalla, perfecto. Entonces tenemos el gusto y el Hola honor. Sergio. Hola Moni. Y el agrado, de verdad que sí, de presentar a una persona de la casa realmente. Es un ingeniero de alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista. Es de la casa porque pues tuvo su formación en la universidad desde el pregrado y los posgrados, pero también ha sido una persona que ha tenido la posibilidad de formarse por fuera y de tener una gran experiencia y un gran recorrido a nivel universitario, como docente universitario, trabajando en industria y como asesor ha tenido una gran experiencia. Y la verdad que tenemos el gusto de presentarles uno de los docentes de la maestría en gestión de la calidad de los alimentos, maestría que dictamos en convenio con el Colegio Mayor de Antioquia. Sergio, el docente Sergio Ceballos Rivera, es líder de calidad del laboratorio departamental actualmente. Es una persona con una trayectoria amplia, ha sido entrenador de entrenadores de HACCP en la Universidad de Coronel. Como les dije ahorita, es ingeniero de alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista, también es especialista en alimentación y nutrición, especialista en alta gerencia y magíster en innovación alimentaria y nutrición. Ha tenido una gran experiencia que sé que ahora nos la va a compartir en su ponencia magistral, y él viene a acompañarnos con una charla muy importante por todo el tema que nos convoca y que en este momento pues es motivo de contingencia y de estar pues confinados un poquito en la casa, y la conferencia titula ¿Cómo enfrentar la inocuidad en la cadena alimentaria
en tiempos de pandemia y post-pandemia. Los invitamos, por favor, a que las preguntas cierren sus audios, sus videos, sus cámaras, a que las preguntas, por favor, las dirijan en el chat de Zoom. Alexis nos va a hacer el favor de recoger todas las preguntas del chat de Zoom y se las va a enviar al WhatsApp al profesor Sergio para que una vez terminada la conferencia podamos dar unos 15 minutos más o menos para responder algunas de las preguntas que se generen dentro de la conferencia. Sin más preámbulos, profe Sergio, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias a la Universidad de La Salle, muchas gracias al Colegio Mayor. Es un gusto para mí poderlos acompañar el día de hoy en esta charla. Cómo enfrentar la inocuidad en la cadena alimentaria en tiempos de pandemia y pospandemia. Como lo dijo Ana María, en la actualidad me vengo desempeñando como líder de calidad en el laboratorio departamental de Antioquia, uno de los laboratorios líderes en todo lo que tiene que ver con diagnóstico y con enlazar todo lo que es la red de laboratorios de biología molecular del departamento de Antioquia. Al día de hoy ya contamos con 18 laboratorios delegados para hacer diagnóstico de biología molecular. Dentro de 2 semanas tendremos más de 20 laboratorios. Entonces, estoy en el día a día de lo que está sucediendo con el COVID en nuestro departamento y en general entendiendo lo que está pasando en el país. Desde cuando inició la pandemia, me generó mucha preocupación lo que iba a suceder con un sector que me adolece, que es el sector alimentos, ya que es el sector donde me he desempeñado en toda mi vida profesional. Entonces, me generaba mucha inquietud. ¿Qué será, qué es y qué será el sector alimentos en la posterior a la pandemia? Entonces, la siguiente diapositiva, pues podemos ver los alimentos en tiempos de coronavirus, que me preocupa mucho. Me preocupa mucho y yo creo que va a ser la preocupación de todos, es que si el mundo se dividía entre países ricos y países en vía de desarrollo, ya que no me gusta usar el término países pobres, ya sí que vamos a estar más divididos entre países ricos y países en vía de desarrollo, que posiblemente pasemos a ser países pobres si no prestamos atención a lo que tenemos que hacer. Yo tengo ahí ver video de la Organización Mundial de la Salud, al final lo vemos, un video donde nos muestran que la ONU, la FAO, estipula que se dará una de las hambrunas más grandes de la historia, que después de esta pandemia tendremos 180 millones más de personas en nuestro planeta que se acostarán con hambre. Si hoy tenemos más de 800, finalizada la pandemia tendremos más de 1.000 millones de personas, o sea, una quinta parte de la población en el planeta se acostará con hambre. En el recorrido de las diapositivas, cada una de las diapositivas, ustedes las verán referenciadas con información que no es mía, es con todo un recorrido de información que vengo tomando desde hace muchas semanas, muchos meses, e inclusive antes de que se diera la pandemia, ya que yo me he desempeñado como ingeniero de alimentos en diferentes agencias de las Naciones Unidas, como lo son la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, así como con organizaciones como CIPS, y he estado en el programa, me disculpan porque si ven que me muevo, ay, perdón, es porque entran, estoy desde mi celular porque en el computador no me puede conectar. Entonces, cuando esta primera diapositiva, ustedes lo que ven es que lo que está sucediendo hoy en el planeta, lo que está sucediendo en nuestra región, lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro departamento, ciudad, y no solamente Antioquia. Veo que hay gente de Magdalena, hay gente del Meta, hay gente de Santander,
Yo en esta pandemia he llorado 4 veces de ver cómo realmente hay gente aguantando hambre, de ver realmente cómo la gente no está respetando todo lo que tiene que ver con los cuidados, llorando como amigos empresarios me cuentan que han perdido cientos de millones de pesos y han tenido que despedir muchísima gente, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de los alimentos en tiempos de coronavirus. Estábamos preparados, les cuento cosas como estas. Entonces, el otro video que quiero que vean al final es un video también de la Organización Mundial de la Salud, en el cual nos dicen que los expertos llevaban años alertando del surgimiento de una enfermedad X para concientizar sobre la importancia de reforzar la estructura científica, sanitaria y económica ante las crisis sanitarias del futuro. Entonces, no lo está diciendo Sergio Ceballos. En el 2016, la Comisión sobre el marco global de riesgo en salud para el futuro pronosticó que este siglo se presentarían 4 pandemias. Entonces se reunieron en el 2018 y determinaron que iba a existir una enfermedad X. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Lo que estamos viviendo hoy no es que no lo esperáramos, no, lo que estamos viviendo hoy es que los países no estábamos preparados, no nos estábamos preparando para recibir esta pandemia, no nos estábamos preparando para recibir esta pandemia. Como lo pueden ver en la diapositiva, entonces ya se tenía claro de que se podrían presentar mutaciones en el SARS, ¿cierto? Y se presentó efectivamente una mutación en el SARS, la cual se convirtió en el SARS-CoV-2. Entonces, como podemos ver el día de hoy, referenciando a la emisora Blue Radio, Wuhan, cuna del coronavirus, le pone fin al comercio y consumo de animales salvajes. Entonces, no está demostrado que el SARS-CoV-2 inició por el consumo de animales salvajes, dicen algunos que de carne de murciélagos, pero sí se tiene claro que el SARS-CoV-2 estaba presente en los murciélagos. Entonces, frente a si estábamos preparados o no, es inaudito. O sea, los países, ni siquiera los países desarrollados, ni siquiera Europa, ni siquiera los Estados Unidos estaban preparados, mucho menos nosotros. Entonces, ahí está como la pregunta. Esto no es nuevo, esto no era una sorpresa, esto era algo que se esperaba. Entonces, la siguiente. Entonces, frente a lo que, o como se llama la presentación, inocuidad en tiempos de pandemia, entonces no nos queda otra cosa de definir qué vamos a hacer. Entonces, esta presentación no trata de determinar entonces si vamos a usar alcohol, si vamos a tener distanciamiento, si vamos a usar tapabocas, nada parecido. La charla no trata sobre eso. La charla trata nosotros como sociedad y en particular nosotros que estamos involucrados en el sector alimentos, cómo vamos a afrontar este nuevo reto. Un nuevo reto muy complicado, muy complejo, pero que lo vamos a enfrentar con herramientas que conocemos. Yo vengo diciéndolo hace muchos días a mucha gente. Para los que estamos en el sector alimentos, no es nuevo cuando nos hablan de inocuidad. Inclusive yo les cuento, para mí es inaudito ver en el sector salud cómo no manejan inocuidad. Yo hace pocos días escuchaba que una enfermera era agredida porque se subió al ascensor, otra porque subió al metro o a un bus con el uniforme. Entonces, no faltaba más, la agresión nunca será justificada, la violencia no se justificará, pero los que estamos en el sector alimentos sabemos hace muchos años, que la dotación es para usarla en espacios públicos, que la dotación es para usarlas en el espacio de trabajo, en el desarrollo de la actividad. Entonces, yo que me estoy nuevamente en el área de la salud en la cual me he movido, yo me considero un salubrista porque todos los años de mi vida profesional he estado involucrado con temas de salud pública. Entonces, ni siquiera el sector salud estaba preparado para todo lo que tiene que ver con afrontar entonces el manejo de la inocuidad. No, ni siquiera ellos estaban preparados para eso. Entonces todavía seguimos viendo que ellos entonces hacen un mal uso de todo lo que tiene que ver con su indumentaria, hacen un mal uso de todo lo que tiene que ver con los productos de limpieza y desinfección, hacen un manejo indebido de la separación de áreas, muchas cosas. Entonces realmente los primeros en hablar de bioseguridad
en Colombia es el sector alimentos. Entonces, muchas cosas de las que tenemos que empezar a pensar nosotros es todo lo que vienen haciendo hace muchos años los porcicultores, lo que vienen haciendo hace muchos años cuando tuve mi primer desempeño laboral en Avinal con el doctor Guillermo Tobón, en el cual entonces en las granjas Avinal tenía ya bioseguridad. Entonces nosotros venimos hablando de bioseguridad en los alimentos no hace 5 años, 10 años, no, venimos hablando de bioseguridad hace muchísimos años. En Colombia venimos hablando de bioseguridad hace más de 30 años. En el planeta venimos hablando de bioseguridad en los alimentos hace más de 100 años. Entonces, para nosotros el tema de inocuidad de los alimentos no es nuevo. Entonces, el Códex Alimentarius nos habla de inocuidad de los alimentos. No, usted no vea la definición puntual de qué es inocuidad de los alimentos, sino que tengo un subrayado en el cual nos dice que, de acuerdo a lo que nos dice el Códex, es la garantía que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado e ingerido de acuerdo con el uso que se destine. Los alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, tanto químicos y los que realmente nos importan en este momento, biológicos, virus, parásitos y bacterias, a las cuales nadie es inmune, ni en los países desarrollados, ni en los no desarrollados, ni en los desarrollados, cuando son contaminados en niveles inadmisibles, ¿cierto? Entonces, la fuente es efectivamente es la Organización Panamericana de la Salud, que se adhiere a la definición del Códex Alimentarius. Entonces, cuando nosotros venimos entonces a hablar de inocuidad, entonces tendríamos como algo que decir. SARS-CoV-2, no sé si todos lo saben, y si no, entonces el nombre específico que tiene el COVID es SARS-CoV-2, y cómo está el SARS-CoV-2 relacionado con la inocuidad de los alimentos. Entonces la EFSA, que es la Autoridad Sanitaria Europea, entonces nos dice, el coronavirus, no hay pruebas de que los alimentos sean una fuente, una vía de transmisión del virus. Entonces ahí está el link que respalda lo que les estoy diciendo. Entonces yo me hago 3 preguntas y la idea es que nos respondamos estas 3 preguntas en el desarrollo de esta conferencia. Primero, tengámoslo claro. Hasta hoy, ¿cierto? En estos días leía una investigación que estaba realizando en Nueva Zelanda. El riesgo no está propiamente en el alimento, pero ojo, no se nos puede olvidar. El riesgo está en que el alimento sirva como vehículo. Ahí está el riesgo. Entonces nadie está diciendo hoy que finalmente el alimento, el virus haga parte integral, ¿cierto?, de la composición del alimento, pero el riesgo, el alimento nos va a servir como vehículo. Entonces escuchaba yo diferentes noticias en las cuales ya hay en países europeos donde en los supermercados no se está haciendo la compra de los alimentos, entonces de manera personal. O sea, las personas van y deciden qué van a comprar y se les entrega los alimentos. Asuntos no asociados a alimentos, pero escuché que en Zara, ya si usted va a medirse las prendas de vestir en España, entonces algunos almacenes hasta 72 horas después vuelven a exhibirla nuevamente y la someten a rayos ultravioleta. Entonces, la pregunta es esa. Hoy, el riesgo no está propiamente en el alimento, el SARS, el riesgo no está en el SARS, en el alimento en sí, pero sí en lo que tiene que ver como vehículo. Entonces vienen días muy difíciles, muy difíciles. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué vamos a hacer el sector alimentos? Cuando tenemos entonces unos proveedores que no nos garantizan las características con que nos llegan los alimentos, cuando tenemos unas empresas que procesan y no nos garantizan que el alimento no se va a contaminar, cuando tenemos unas empresas que no nos garantizan que el producto terminado no va a estar contaminado, ¿cierto? Cuando tenemos una logística o un sector transportador que no nos va a garantizar que el alimento no se va a contaminar, nosotros tenemos que empezar a preocuparnos es por lo relacionado al contagio. Entonces, enseguida, yo diría, les voy a hacer unas propuestas y que no se alejan de lo que finalmente es lo que se está haciendo actualmente. Porque hoy estamos tomando como país medidas para mitigar en cierto sentido el contagio. Pero, me lo decía ahora una compañera, en la cual se cree que el contagio en Alemania, ¿cierto?, inició por contaminación de utensilios usados
en el sector alimento o por insumos, ¿cierto? Usados en el sector alimentos. La segunda pregunta sería, ¿estamos preparados hoy para garantizar la inocuidad de toda? Lo resalto, la cadena alimentaria frente a la realidad del COVID-19. Esa respuesta no tenemos que pensarlo mucho. No estamos preparados, no estamos preparados. Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar con el sector alimentos? El sector alimentos, ¿cómo nos va a garantizar que no se presente el contagio? Entonces, ahorita miramos qué podemos como ir pensando en hacer en las industrias. ¿Y qué le espera a la cadena alimentaria posterior a la pandemia? El día de ayer hablaba con una amiga empresaria, me decía que no sabía qué iba a hacer frente a que había tenido que despedir 20 de sus empleados y que estaba evaluando si no le disminuían al menos en un gran porcentaje su arriendo, cerrar 8 de sus puntos de venta. Entonces, ¿qué le espera al sector alimentos? Y no solamente en lo que tiene que ver hoy en no tener fuentes de ingresos, sino en frente a lo que tiene que ver con la inocuidad. La siguiente. Entonces, empecemos como a intentar darle respuesta a esto y es lo siguiente. El SARS-CoV-2, ¿qué lo debemos considerar un peligro? ¿Cierto? Es un virus y un virus que ya definimos que no está presente como parte integral del alimento, pero el vehículo será el vehículo transportador del virus. Teniendo muy claros quienes están en el sector alimentos y quienes no lo están, de qué es peligro. Peligro es agente biológico, químico o físico o propiedad de un alimento capaz de provocar un efecto nocivo para la salud. Entonces, ¿por qué frente a lo que son peligros yo no hago énfasis ni siquiera en peligros físicos, en peligros químicos o en peligros en lo que tiene que ver con alergénicos? No, porque realmente el SARS-CoV-2 está dentro de lo que se determina que es un peligro biológico. Entonces, el SARS-CoV-2 es el peligro. Y vamos a lo siguiente. El SARS-CoV-2 es un peligro que se nos puede convertir en un riesgo. Y definiendo qué riesgo es la función, todas estas definiciones nos las da el Códex, función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos. Entonces, es claro que a partir de hoy, ¿cierto? A partir de ayer, desde que estamos en la pandemia, cada una de las empresas que tiene implementado sistema HACCP tiene que tener inmerso dentro de sus puntos críticos de control todo lo relacionado ¿a qué? Al COVID-19, ¿cierto? Si en el sector de la leche, entonces un punto crítico de control era todo lo que tenía que ver con parámetros de pasteurización, que por lo general es en el sector lácteo. Entonces, desde hoy, si los compañeros que me están escuchando, y no es porque yo lo esté imponiendo, sino porque hice todo el desarrollo de la matriz de probabilidad versus impacto, y fuera de eso, de todo lo que tiene que ver con sistema HACCP. Yo soy entrenador de entrenadores en HACCP de la Universidad de Cornell y de la AFDO. Entonces, a partir de hoy, compañeros, sepan que todo lo que tiene que ver con SARS-CoV-2 es un peligro, es un punto crítico de control. Entonces, SARS-CoV-2 es un peligro que ya se nos convirtió en un riesgo. Ni siquiera hay que entrar a evaluarlo, porque no creo que ninguna empresa en este país, ni hoy todavía ninguna empresa en el mundo, tenga claro, tenga todo lo relacionado para mitigar al mínimo el impacto relacionado con el COVID-19. Entonces, ya teniendo claro lo que es el peligro, lo que es el riesgo, ¿cierto? Vamos entonces a que finalmente las personas que estamos en el área de los alimentos, la única forma que tenemos, y es la única, no lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Lo está diciendo ya la FAO, lo está diciendo ya la Organización Mundial de la Salud, lo está diciendo EFSA, lo está diciendo la Autoridad Japonesa de Sanitaria, lo está diciendo la FDA, es a partir de análisis de riesgos. Entonces, hoy, quien quiera entrar a mitigar todo lo relacionado con COVID, lo que tiene que entrar a hacer es un análisis de riesgo, teniendo muy claro. Entonces,
Esto que está acá, cada una de las definiciones son asociadas a lo que nos dice la FAO. Soy enamorado de lo que nos dice la FAO, porque muchas veces vamos a lo que nos dicen los sistemas de gestión de la calidad o frente a las definiciones que nos dan entonces otras entidades y no lo suficientemente claro. Teniendo claro que análisis de riesgo es un proceso que consta de 3 componentes: evaluación del riesgo, gestión de riesgos y comunicación de riesgos, ¿cierto? No voy a dar una clase aquí de análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque en estos días hablaba con una compañera, con la doctora Andrea Gamboa del Instituto Nacional de Salud, y estábamos hablando de análisis de riesgo y me decía, ingeniero, es que cuando hablamos de análisis de riesgos, todo el mundo cree que estamos hablando de sistema HACCP. Y cuando entonces estamos hablando de análisis de riesgo, estamos hablando de puntos críticos de control, todo el mundo cree que estamos hablando de HACCP. No, no. Cuando hablamos de análisis de riesgo, no estamos hablando de sistema HACCP. Cuando estamos hablando de análisis de riesgo, no estamos hablando cuando estamos hablando de puntos críticos de control, no estamos hablando de sistema HACCP. Entonces, quienes estén en el sector de alimentos tienen que tener hoy un enfoque de análisis de riesgos desde el punto de vista, uno, si es autoridad sanitaria, 2, si es productor, o 3, si es comercializador de alimentos. Cualquiera de los 3. Si hoy las autoridades sanitarias que veo que están aquí, ¿cierto? Yo me desempeñé durante muchos años como autoridad sanitaria en la Secretaría de Salud de Medellín, me desempeñé también como autoridad sanitaria en el INVIMA y actualmente me desempeño también como autoridad sanitaria en el Laboratorio Departamental de Salud de Antioquia, de Salud Pública de Antioquia. Y finalmente, si las autoridades hoy no tienen presente, aunque ya lo vienen haciendo antes, pero antes no teníamos al COVID, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, si van mis compañeros de la Secretaría de Salud de Medellín, de Itagüí, de Envigado, mis amigos del INVIMA, a hacer una visita de inspección, vigilancia y control, y no la hacen con el análisis del riesgo, teniendo como teniendo en cuenta que está presente el SARS-CoV-2, está el COVID, entonces no estamos procediendo como se debe proceder. Entonces, para las personas que no conocen sobre análisis de riesgo, entonces hay que tener presente que el análisis de riesgo se divide en 3 etapas. Se divide en la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo, ¿cierto? Para mí, mi gran maestro y con quien aprendí, con quien empecé a hablar de esto yo por allá en el año 2004, fue con mi jefe, Raúl Alberto Rojo, en la Secretaría de Salud de Medellín, y él nos insistía mucho, ingeniero, evaluación, gestión y comunicación. Entonces, por ejemplo, frente a lo que tiene que ver con evaluación, entonces, proceso basado en conocimientos científicos que consta de las siguientes fases. Ojo, cuando hablamos de conocimiento científico, lo hablaba en estos días con mi estudiante Alejandro Sora, en la especialización de la Universidad de Antioquia, que conocimiento científico no es solamente asociado a lo que hacen los investigadores o lo que hacen los científicos de una universidad, no. Conocimiento científico lo estipula la FDA, ¿cierto? Que el conocimiento científico, dentro del conocimiento científico está también la experiencia. Muchas veces el operario que tenemos en la planta, que lleva muchos años y que conoce su proceso muy bien y que finalmente él sabe qué es lo que puede hacerse o no hacerse para mitigar un riesgo, un peligro, eso es conocimiento científico, sino que muchas veces nos enfrascamos de que ciencia es la que generan solamente los científicos desde la academia. Entonces, es importante eso, conocimientos científicos. Y nos dice que es clave tener en cuenta las siguientes fases: determinación de peligros. Entonces, sistema HACCP, no, por favor, no, por favor, no. ¿Cómo le vamos a decir a doña Marta, la que tiene el restaurante en nuestro barrio, en nuestra comuna, en cualquier parte de nuestro país? O entonces a don Jairo, el que tiene la fábrica de chorizos, el que tiene la fábrica de arepas, que tiene que implementar sistema HACCP. No, no estamos hablando de sistema HACCP. Determinación del peligro no tiene que ver en este caso con sistema HACCP. Las empresas que tienen sistema HACCP en Colombia no son más de 200. La última vez que vi el listado, yo creo que ni llegaban a las 200 el año pasado. Entonces, ¿qué es determinar el peligro? Entonces, uno finalmente tenemos claro los cómo profesionales de esta área: peligros
físicos, químicos, biológicos, y unos que se están desconociendo en nuestro país y que lo tienen claro en los Estados Unidos desde hace más de 20 años, todo lo relacionado a alergenos, porque los alergenos no se consideran ni químicos ni biológicos, pero en este caso eso no es relevante. Entonces, primero, determinación del peligro. Segundo, caracterización del peligro. Tercero, evaluación de la exposición y caracterización del riesgo. Entonces, quien esté en la industria, quien esté en el sector alimento, lo primero que tiene que entrar a hacer es hacer todo lo relacionado a una evaluación del riesgo. Pongo al lado una pequeña imagen en la cual lo que tenemos que determinar es ese peligro, ¿qué es? ¿Cierto? Es frente a la probabilidad, es muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, y frente al impacto es muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Y de acuerdo a cómo se nos presente esta matriz y esta evaluación que vemos en esta matriz, determinamos los cuidados que tenemos que hacer y cómo debemos gestionar el riesgo. Entonces, como lo podemos ver, si está entonces entre probabilidad baja y impacto muy bajo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que igual, entonces, ¿qué es un peligro? Que nos genera un riesgo bajo. Entonces, luego pasamos a lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, proceso de ponderación de las distintas opciones normativas, ¿cierto? A la luz de los resultados de la evaluación del riesgo y si me era necesario de la selección y aplicación de las posibles medidas de control apropiadas, incluidas las medidas reglamentarias. Entonces, cuando hablamos de gestión del riesgo, entonces, ¿qué va a tener que entrar a hacer la autoridad sanitaria? ¿Cierto? Exigirle, si no es de arriba hacia abajo, o sea, del ministerio hacia abajo, entonces de abajo hacia arriba, o sea, lo que es el INVIMA, los entes territoriales, es empezar a decir cómo vamos a modificar la norma para enfrentar el COVID, cómo vamos a enfrentar la norma para enfrentar el COVID. Si la norma hoy no se somete a modificaciones, vamos a ver más adelante que salió una normativa, una regulación para atender como de impacto, como por contingencia, todo lo relacionado al sector alimento. Enseguida vemos y la notan y empiezan a tener en cuenta. Pero si nosotros no empezamos hoy entonces a asociar la regulación sanitaria a todo lo que tiene que ver con este asunto de pandemia, entonces finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer cumplir? Entonces, ¿cómo vamos a hacer cumplir que entonces los trabajadores tengan distanciamiento, que finalmente entonces se hagan los procesos de limpieza y desinfección adecuados? Por ejemplo, llevo 2 meses y medio, inclusive desde antes que pasara, porque los ingenieros de alimentos lo sabemos, todo el mundo emberracado, aplicando amonio cuaternario. A todo mundo cada vez que puedo les digo, miren, el amonio cuaternario es el desinfectante que tiene más bajo poder virucida. Mire, usen hipoclorito. El hipoclorito dentro de las tablas hace muchísimos años se tiene claro que es el que tiene el más alto poder virucida. Entonces, hoy, ¿cómo hace la autoridad sanitaria para evaluar entonces todo lo que tiene que ver con los prerequisitos en las empresas? Entonces, todo lo que tiene que ver con proveedores. Entonces, ¿cómo va dentro de la autoridad sanitaria a exigir qué medidas se están tomando para que el proveedor no nos entregue alimentos contaminados o materias primas? Dentro del proceso, todo lo que son procesos de limpieza y desinfección, todo lo que tiene que ver con manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con control integrado de plagas, que finalmente ya lo vamos a tener que asociar ¿a qué? Asociar a lo que tiene que ver el riesgo generado por el COVID, el riesgo generado por el COVID. Entonces, ¿qué tiene que empezar hoy? ¿Qué tiene que estar? O sea, y que mis amigos de la autoridad sanitaria los veo muy quietos, muy paraditos, muy en receso de pandemia, muy en receso de pandemia. Me he caminado la ciudad y veo entonces hoy, entonces veo hoy que finalmente estamos en actividades pandemia y tenemos descuidados otros eventos, y hoy que estamos hablando de temas de alimentos, entonces veo que entonces todo mundo, entonces por acá cerca donde vivo, hay por ahí 4 garajes donde están vendiendo entonces alimentos a domicilios como cocinas ocultas, ¿cierto? ¿Dónde está entonces la autoridad sanitaria? ¿Dónde está la autoridad sanitaria? Entonces que después no nos vaya a convertir que entonces mitigamos todo lo que tiene que ver con temas de salud pública por el COVID y después vamos a tener problemas de salud pública porque finalmente se perdió todo el manejo de inspección, vigilancia y control. ¿De qué?
de las actividades relacionadas con los alimentos. Y tercero, tenemos la comunicación del riesgo. Es un intercambio interactivo de información y opiniones sobre los riesgos. Entonces, ¿qué nos ha venido pasando? O sea, apenas estamos empezando esta situación, pero ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Un mes más? ¿2 meses más? ¿3 meses más? 5, un año. O sea, ¿dónde están las autoridades sanitarias? ¿Cierto? Yo sé que están muy ocupados los amigos del INVIMA, pero también que hay muchos que están en la casa viendo televisión y jugando PlayStation todos los días. Igual sé que muchos compañeros de las secretarías de salud están en la casa igual. Entonces, haciendo comida y jugando y todo eso. No, los aprecio mucho, los quiero mucho. Meto la mano a la candela por ellos. Amo a la Secretaría de Salud de Medellín. Amo a todo lo que tiene que ver con el INVIMA, ¿cierto? Y amo todo lo que hacen las autoridades sanitarias. Pero estamos perdiendo el control frente a lo que está pasando con el sector alimentos. Pero no es para ir a hacer actividades de control, a clausurar, no. Acuérdese que el Sistema General de Salud de Colombia nos dice que tenemos que tener un enfoque de promoción y prevención. Hoy es el momento para que las autoridades sanitarias empiecen a hacer actividades de promoción. La mayoría de personas aquí entrando, un muchacho que vende mazamorra en la unidad mía me dice, ingeniero, está bien así como estoy. Y en estos días cogí y le regalé un tapabocas y un escudo facial. Y entonces finalmente él me dijo, venga, ¿y por qué esto? Y fue y en un momentico le expliqué, ¿dónde está? ¿Cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con promoción para todo el sector alimentos. Entonces, cuando está hablando de que dónde están las autoridades, no estoy de que las autoridades, hoy no es momento, aunque no estoy diciendo de que no lo hagan, de ir a hacer actividades de control, pero hoy sí es momento de que vamos y hagamos actividades de promoción. Y nos lo dice todo lo que es análisis de riesgo, evaluación del riesgo. Listo. Yo sé que las personas que están en esta conferencia, las autoridades sanitarias donde hay personas muy pilas, muy juiciosas, muy estudiosas, tienen claro la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a modificar la norma? ¿Cómo vamos entonces a regular? Y en la comunicación estamos nada, no hay absolutamente nada. En estos días yo hablaba con alguien y le decía, es que ni que era para lo más básico, no veo entonces promoción y campañas que nos están hablando frente al uso del tapabocas, que nos estén hablando frente al lavado de manos, que nos estén hablando permanentemente de que no estemos comprando productos en la calle. Por ejemplo, yo a todo mundo se lo digo, en estos días lo decía, una de las debilidades mías y en las cuales yo olvidaba que era ingeniero de alimentos, era comiendo papitas callejeras, no les voy a decir como les dice uno, ¿cierto? Las papitas callejeras. Ya hasta que llegó esta pandemia, se me acabó las ganas de comer papita criolla en la calle. Yo a ratos, cuando estaba muy cansado, paraba en el carro y me tomaba un Vive 100. ¿Quién se va a tomar hoy un Vive 100 si hay un riesgo de contagio? Entonces, así está pasando. Hoy tenemos que hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con análisis de riesgo. La siguiente. Entonces, posterior al análisis de riesgos, viene algo que se llama la gestión de la inocuidad, ¿cierto? Y, como lo dije ahorita, es diferente al sistema HACCP. Bien, entonces no voy a insistir más en eso. Entonces, el Códex Alimentario nos hace una propuesta. Ellos en estos días sacaron y hicieron una propuesta al mundo entero de entonces cuáles son los pasos que hay que tener. Entonces, primero, las empresas alimentarias deben aplicar sistema de gestión de la inocuidad de alimentos que sigan los principios de análisis de peligros en puntos críticos. Entonces, simple. La mayoría de personas que están aquí en esta conferencia saben cómo usted va y hace, entonces, todo lo que es determinación de peligros. Entonces, entremos a eso. Entonces, me entra la materia prima. Se me ocurre aquí una empresa de arepas. Entonces, ¿qué materias primas me entran? ¿O qué insumos me entran? Entonces, ¿qué material de empaque me entra? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para determinar, entonces, todo lo que tiene que ver peligros físicos, químicos, biológicos? Pagamos en este caso énfasis en peligros biológicos. Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, y a partir de ahí, seguimos cada uno de los pasos para determinar puntos críticos. ¿Listo? 2. Estos sistemas de gestión de alimentos se hacen en programas de requisitos previos que abarcan la práctica de higiene correcta y todo lo relacionado a prerequisitos. Entonces, claro, ¿qué no podemos descuidar? Lo básico. ¿Qué es lo básico? Saneamiento básico. Entonces, lo básico es que, y valga la redundancia, saneamiento básico, y no voy a venir a hablar de una charla de BPM, no voy a venir a hablar de limpieza y desinfección, de control integrado de plagas, no, nada de eso.
de limpieza y desinfección, como les dije ahorita, por favor, vaya, verifiquen muy bien ustedes qué productos desinfectantes están usando. En jabones, en estos días alguien me decía, entonces, ¿qué jabón uso? Entonces, por ejemplo, hoy veo empresas que ni siquiera les da vergüenza ofreciendo es que jabones líquidos antibacteriales para el COVID. Les digo esto, ¿cuál es el mejor jabón? El que quieran. Si quieren usen jabón de tierra, si quieren usen jabón rey. Usted, ay, pues usted cómo viene a decir eso, acuerde que es un jabón líquido sin olor. Sí, señores, para usted. Pero cuando usted va y en la calle y estamos en una pandemia de estas, ¿cierto? Usted irá a decirle a una persona que tiene que ir a comprar un jabón líquido, ¿cierto? Sin olor, entonces usted ya le está generando, ¿cierto? Un obstáculo frente a lo más básico, que es que usar jabón. Yo tengo claro qué tipo de jabón se debe usar, pero hoy, ¿qué es lo mínimo? Usar jabón. Entonces, por favor, quienes están vendiendo productos de limpieza y desinfección, por favor, no les ofrezcan productos antibacteriales para nosotros hacer un proceso de lavado frente a un virus, ¿cierto? Que no termina siendo efectivo. Cualquier jabón. Ojo, entonces, en jabón es eso, y en desinfectantes vayan evalúen si van a usar peróxido, evalúen si van a usar entonces un amonio. Entonces en estos días, ayer estaba en un sitio y había unos tapetes, ¿cierto? Y el tapete se ve que todo el día lo único que hacían era coge y échele más agua con amonio y échele más agua con amonio. Recordaba mis primeros días cuando por allá recién estaba en la industria y me decía, ingeniero, acuérdese que usted tiene que estar monitoreando la concentración del desinfectante que usa en el pediluvio, porque todo lo que es la contaminación orgánica hace perder el principio activo. Y estaba en un hospital, ¿cierto? En una actividad de laboratorio. Y yo miraba de puro metido todo el proceso en el cual me tomaban temperatura, todo eso, y miraba el pediluvio, ¿cierto? Me ha tocado que me rocíen con hipoclorito, me ha tocado que me rocíen con alcohol, me ha tocado, lo único que falta es que un día de estos me terminen sopleteando, ¿cierto? Terminen entonces sopleteándome. Entonces, en limpieza y desinfección, muy importante. Hoy casi que se tiene que dar un gran esfuerzo en procesos de limpieza y desinfección. ¿Listo? Tercero, en las empresas alimentarias que dispongan de un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y tenga un equipo que se tenga un equipo de análisis de peligros en puntos críticos de control. La mayoría de empresas no tienen expertos en esto, ¿cierto? Pero la mayoría de gente que está aquí son profesionales del área de los alimentos. Y si no, entonces tendríamos hoy que estar las autoridades sanitarias, como dije ahorita, diciéndole a cada una de las personas dedicadas a las actividades de alimentos, o ni siquiera de alimentos, sería de todo. Entonces, una peluquería, un almacén. Yo no me explico cuando abran un almacén aquí, los centros comerciales, entonces yo vaya a ir a comprar entonces prendas de vestir, y entonces, ¿qué van a hacer con las prendas de vestir? Y como lo decía ahorita, como están haciendo en España, que las están dejando en cuarentena 3 días, sometida a ultravioleta. Entonces, cuando esté yo, entonces, en una juguetería o cuando esté, pues, hay que enseñarle hoy. Este es el momento de enseñar de una manera simple, todo lo relacionado a hacer un análisis de peligros en puntos críticos de control, de una manera simple y sencilla, de una manera como yo lo aprendí por allá en el año 1993, que es que para hacer esto, entonces hay que hacer un flujograma, y entonces si se inicia debe ser entonces en un cuadro, y cuando entonces se pasa aquí, y no entonces con un triángulo. No, esa no es la forma. Cuando lo aprendí yo, con quienes me lo enseñaron en la Universidad de Cornell, hágalo como usted quiera, hágalo en prosa, entonces hágalo si quiere en flujograma con figuras geométricas, hágalo como quiera, pero que no se vuelva lo importante y lo relevante cómo usted estructura su flujograma. Por ejemplo, acá en este momento que estoy viendo a un amigo que tiene un lavadero de carros, entonces es muy sencillo. Bueno, ¿quién me viene? Me viene un señor con un vehículo. Entonces, este señor, entonces yo, ¿cómo lo voy a recibir? Bueno, el señor parquea el vehículo. Listo. Entonces, vamos a hacer un análisis de puntos críticos en lo que tiene que ver con peligros biológicos. Entonces, bueno, el señor es potencialmente un peligro biológico que nos puede convertir en un riesgo. Entonces, el señor lo va a evaluar de mano. No, al señor no lo podemos evaluar de mano.
el señor venía dentro de su carro, el señor estornudó dentro de su carro, el señor le metió la nariz, el señor estás con sus prendas. Entonces yo empiezo a hacer todo el flujograma de cómo es todo el proceso. Y entonces en el flujograma, entonces posterior, yo empiezo entonces a determinar entonces todo lo relacionado a cómo es que se mitiga o cómo es que yo determino cómo mitigar esos peligros de puntos críticos de control. No estoy hablando, otra vez les digo, de hazard. Entonces hay que hacerlo con el amigo que tiene lavadero de carros, con el amigo mío que es el que me motila y entonces en la peluquería tengo que hacerlo entonces también entonces donde yo voy y me como un mecatico los fines de semana y donde voy y compro yo los zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, fundamental para todos los sectores y en especial para el de alimentos. Y en cuanto a las empresas que no cuentan con ese sistema y ese equipo, se deberá designar una persona para que evalúe si las medidas adicionales están garantizando la inocuidad. Entonces, ¿qué toca? Toca empezar. Yo les digo una cosa. No había sector de profesionales, y yo que amo mi carrera, que finalmente fuéramos más... es que no quiero ser duro, ¿cierto? Pero que a veces no se valorara lo que hacíamos los proveedores de alimentos. Esta es una gran oportunidad. Esto es una gran oportunidad para que la sociedad entienda la importancia frente a lo que tiene que ver con salud pública de nosotros los profesionales del sector de alimentos. ¿Listo? Entonces, esto que está dando es que paranoia o realidad. Entonces, la APA nos dice que paranoia, entonces las principales características definitorias de la paranoia son la desconfianza generalizada e injustificada y la desconfianza hacia los demás. Las personas que son paranoicas están encerradas en un patrón rígido y desadaptativo de pensamiento, sentimiento y comportamiento basado en la convicción de que otros están tratando de obtenerlos. Su percepción del mundo como un lugar amenazante los lleva a estar muy alertas ante cualquier evidencia que sugiera que están siendo víctimas. Esa es la definición de paranoia, no es la definición de Sergio Ceballos. O realidad. Entonces, vemos, eso ya está haciendo obligación en España. Las mamparas. ¿Qué es la mampara? Entonces, que son unos cubículos para separarnos de quien está al lado de nosotros. Paranoia, o así tendrá que ser. Doy mi opinión. Así tendrá que ser. Así tendrá que ser. Yo ahorita voy conectado a mi amigo Jesse Orrego, el secretario de Salud de Medellín, y él recuerda cuando nosotros empezamos por allá a mediados del año 2005 más o menos, 2006, cuando había ciertos establecimientos que exhibían los alimentos sin protección. Por ejemplo, en una gran cadena de supermercados del área de pescadería. Entonces la gente iba y cogía el pescado, lo manoseaba, le miraba las agallas, y volvía y lo disponía. Y finalmente, ¿qué se terminó haciendo? Y eso partió de la Secretaría de Salud de Medellín, que se le pusiera una protección al pescado. En una gran cadena de restaurantes que está en todo Colombia, las ensaladeras, entonces no tenían protección, entonces la gente se acercaba y contaminaba. Entonces finalmente tanto exigirlo que se le sugirió y hoy lo cumple, entonces se pusieron mamparas. Entonces que si esto es paranoia o no, en mi concepto no. En mi concepto, si por ejemplo en el sector Horeca no se implementan medidas de este tipo, el asunto se puede salir de las manos y el asunto después puede ser peor. Hoy con gran tristeza, porque me soñaba ir con mi hija a una discoteca que yo no rumbeo ni nada de eso, que es Dulce Jesús Mío, con gran tristeza esta mañana, desde ayer, escuché que cerraban Dulce Jesús Mío, que Mangos, que el 80% de los locales del Parque Lleras los están entregando. Entonces, finalmente les digo a los que estén en el sector restaurantero, si abren y no toman medidas de muchos tipos, ahorita antes de venir acá, fui a un sitio a imprimir unos planos y vi que el señor tenía un acetato protegiendo su vitrina de donde la atiende. Efectivísima, y la plata se le entrega en una coquita, y el señor la plata me mostró, porque lo conozco de muchos años, la acumula y después le hace un proceso de desinfección. Efectivo o no, está haciendo todo el esfuerzo el señor.
Entonces, ¿paranoia o realidad? No, no es paranoia, es la realidad, ¿cierto? La siguiente. Entonces, el gobierno nacional sacó el 13 de mayo, hace ya una semana, sacó una resolución, la 748, en la cual dice, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus en la industria manufacturera autorizada para la elaboración de productos alimenticios y elaboración de bebidas, ¿cierto? Y ahí está, de alimentos y elaboración de bebidas. No me voy a tener ahí. Vayan y miren lo que nos está diciendo el gobierno. Está bien, está muy interesante. Le falta porque finalmente seguimos solamente teniendo presente lo que es distanciamiento, lavado de manos, desinfección, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con tapabocas. Claro que hay que tenerlo en cuenta, claro que hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Pero finalmente, ahí es donde tenemos, cuando hablamos ahorita de la gestión del riesgo, empezar, que sé que veo aquí muchos amigos que son autoridad sanitaria, empezar a generar ruido para ver entonces cómo deprisa. Yo no me quiero levantar como me levantaba por allá en los años 80 con los muertos del narcotráfico aquí en la ciudad de Medellín. Yo nacido y criado en el barrio Castilla en Medellín y entonces por ciento los muertos, después los muertos de la guerrilla y después los muertos de los paramilitares, por cientos. Entonces, ¿cuántas personas murió ayer? 100, 50, 200 en todo el país. No, yo no quiero que nos levantemos, que por el COVID, entonces haya cientos de muertos en nuestro país. Y el sector alimentos no puede empezar a aportar muertos, ¿cierto? Por no tomar las medidas necesarias. Entonces, ya para irte acomodándole forma y cerrando, ¿qué debemos hacer? Entonces, el 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud y la FAO nos dice, COVID e inocuidad los alimentos, orientaciones para las empresas alimentarias. Los invito a que por favor lean este documento. Este documento nos da directrices más claras, las cuales no tuvo en cuenta el gobierno nacional para todo lo que tiene que ver con el manejo de la inocuidad en los alimentos, porque el gobierno nacional lo pensó solamente, más otra vez volviendo a lo mismo, en asuntos relacionados con buenas prácticas, y las buenas prácticas son parte de la inocuidad, pero no es solamente eso. Es la siguiente, miren esta diapositiva, es de ayer. ¿Ustedes qué piensan? El coronavirus en el mundo, 19 de mayo. Número de muertes en Estados Unidos, 91,000. Miren los círculos en Europa, miren cómo empezaron los círculos y los tamaños de los círculos. En China, ¿cierto? Entonces en el lado derecho, ¿cierto? Ya los que saben cómo ubicar China, y ya después nos venimos entonces la India, ¿cierto? Vemos que también está Irán, que es el tercer circulito, si vamos de derecha a izquierda, de los más grandes. En Rusia también. En África, los circulitos muy chiquitos, pero la FAO habla de que hay un subregistro. Entonces, el video que vamos a ver al final, la situación en el África está muy dura. Qué berraquera con el África, porque nomás unos meses antes, unas semanas antes, iban a declarar libres de ébola, como si estuviera maldecido el continente africano. Entonces, finalmente, salieron de acabar de evolucionar algo de una epidemia, porque no podríamos llamar el ébola una pandemia, y se metieron ya en una pandemia, salieron de epidemia a pandemia, pero ojo con lo que está sucediendo. Entonces ya después, miren cómo Europa, entonces miren cómo entonces España, Italia, ¿cierto? Entonces como Turquía, y miren también cómo entonces Francia, Inglaterra, y ya vámonos para nuestro continente, que es lo que nos corresponde, y estemos muy preocupados. Miren el círculo de Estados Unidos, Ustedes no han visto algo que ha sucedido en las 2 últimas semanas, y una compañera hoy en el laboratorio departamental me lo dijo. Sergio, es que no ha visto que últimamente no se han dado reportes
de muertos en los Estados Unidos. Y yo, porque yo todas las noches lo que hago es escucho un resumen de noticias, entonces, entonces tengo de EFE, de CNN, CBS, ¿cierto? Por Google, y hay algo como el resumen de lo que ha pasado. Entonces, miren Canadá, Estados Unidos, y miren el foco ya dónde está. Entonces, el foco ¿dónde está? En Brasil. Y nosotros, ¿qué tenemos con Brasil? Frontera, y mucha frontera. Y miren cómo está la situación de Leticia, ¿cierto? Y miren cómo entonces Ecuador, cómo empezó, y cómo estaba Perú, y cómo entonces no tenemos información de Venezuela, aunque Venezuela, hoy conversaba con unos compañeros y me decían, pues finalmente Venezuela no tiene mucha migración, no tiene mucho turismo internacional, entonces puede que nos estén diciendo mentira o no, pero tengamos presente que la situación está bien compleja. El balance mundial nos dice que de muertos 318.517, no lo estoy viendo yo, es AFP, y los casos 4.816.048. ¿Qué nos espera? Entonces, la charla hoy, la conferencia era pandemia y pospandemia. Entonces, ¿qué nos espera? Yo recuerdo que por allá en los inicios del 2000, después de las Torres Gemelas, entonces resulta de que los Estados Unidos generó la ley de bioterrorismo. Entonces, a partir de la ley de bioterrorismo, después se generaron unos sistemas como el sistema VAS, para todo lo que era también contaminación por todo lo que eran agentes biológicos, para que no se contaminara igual el comercio exterior con narcóticos, etc. Entonces, leyendo en las últimas semanas, ya los Estados Unidos, la FDA y ya también la EFSA están hablando de que todo lo que va a empezar, habla de lo que se va a empezar a implementar en temas de inocuidad, es en función a temas de biodefensa. Entonces, ¿por qué pongo estrategias de biodefensa y bioterrorismo? Porque las estrategias de biodefensa, ¿cierto? Que no es un término nuevo, ¿cierto? Ya lo que era una de las autoridades de los Estados Unidos sobre temas de salud pública, ya los Estados Unidos vienen hablando de biodefensa hace muchos años. Entonces, devolviéndonos adelante en la diapositiva, pues nos devolvemos por favor a la diapositiva que nos espera. Entonces, en estrategias de biodefensa y bioterrorismo, entonces yo me hago esta pregunta. Estados Unidos, si ustedes ven la diapositiva del lado derecho, entonces es una diapositiva que nos da el dato a hoy 20 de mayo, ¿cierto? Hoy 20 de mayo a las 11 de la mañana, en la cual nos dice que Estados Unidos, ¿cierto? Se han generado 91.664 muertes por COVID. Entonces yo hago esta pregunta. ¿Quién nos dice esto? El Centro de Control para el Control y Prevención de Enfermedades. Entonces, ¿ustedes creen que después de que los Estados Unidos hasta el momento han puesto 90.000 muertos, ¿cierto? Y no va a parar ahí, ¿cierto? Se habla de que Estados Unidos va a poner más de 500.000 de muertos después de esta pandemia. ¿El mundo va a seguir igual? No, el mundo no va a seguir igual. O sea, todo lo que es admisibilidad de los Estados Unidos va a seguir igual. No, todo lo que es admisibilidad de alimentos de Europa, entonces va a ser igual. No. Entonces viene esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros como país que ya estábamos empezando a abrirnos las puertas del mundo en el comercio exterior? ¿Qué vamos a hacer nosotros como país? Entonces, si hoy estamos frente a una crisis económica en la cual ciertas organizaciones hablan de que vamos a quedar con un desempleo de más del 51%. El DANE en estos días decía que solamente vamos a quedar, antes de empezar la pandemia estamos en desempleo del 13%, y el DANE dice que vamos a quedar con desempleo del 21%, aunque el DANE pues la informalidad, quien vende aguacate en la calle está empleado, ¿cierto? Según el DANE. Entonces, vamos a quedar con desempleo por encima del 50% en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer además? Que cuando nuestras empresas exportadoras se les cierren las puertas porque nosotros no implementamos sistemas de admisibilidad de biodefensa.
biodefensa, no lo estoy diciendo yo. Por eso cada una de las cosas que les estoy diciendo acá están referenciadas por las autoridades de cada uno de los países. ¿Por qué puse bioterrorismo? Porque esto no tiene que ver con terrorismo, pero todo lo que tiene que ver con biodefensa, la siguiente por favor, la de biodefensa. Entonces, leo, Estrategia Nacional de Biodefensa. Las amenazas biológicas para los humanos, los animales, la agricultura y el medio ambiente se encuentran entre las amenazas más graves que enfrentan los Estados Unidos y la comunidad internacional. En el mundo interconectado de hoy, los incidentes biológicos tienen el potencial de costar miles de vidas estadounidenses, causar ansiedad significativa e interrumpir los viajes y el comercio. La Estrategia Nacional de Biodefensa establece el camino para que Estados Unidos combata las amenazas biológicas reales y graves que atentan nuestro país, ya sea que surjan de brotes naturales de enfermedades, accidentes que involucren patógenos de alta consecuencia o las acciones de terroristas o actores estatales. Ellos ya lo tenían claro, ellos ya estaban preparados y ellos ya están preparados. Nosotros estamos preparados, no estamos preparados. Hoy el sector alimentos, ¿cierto? El sector productivo de nuestro país tiene que prepararse. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, frente al comercio exterior, a todo lo que es la actividad de comercio exterior, entonces no se nos generen barreras de bloqueo comercial, porque hoy no existen barreras comerciales. Hoy realmente, se lo decían estos días a unos estudiantes, hoy no existen barreras comerciales. Las barreras comerciales son las barreras sanitarias, Y para acabar de ajustar, me da mucha tristeza porque apenas nosotros estamos empezando a romper todas esas barreras comerciales que eran generadas por todo lo que eran las barreras sanitarias, se presenta esto. Entonces, si nosotros rápidamente no empezamos a generar estrategias frente a lo que se nos va a presentar con la biodefensa, con requisitos de biodefensa de los Estados Unidos y de los países europeos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, lo que producíamos antes para exportar, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Listo? Entonces, para ya ir terminando, yo les hago una pregunta. ¿Crees que el mundo volverá a ser igual que antes de la pandemia? Entonces, tengo esta foto, que es una foto de una empresa de alimentos, de una empresa de panificación, en la cual están con distanciamiento, su tapabocas y todo lo demás que habrá que tener, ¿cierto? Entonces, esa harina de dónde nos vino, ¿cierto? Entonces, esa grasa de dónde nos vino, qué va a pasar con la dotación. Entonces, esa dotación no la trae el trabajador de la casa y el trabajador, entonces, finalmente, qué cuidados tuvo, ¿cierto? Nosotros tenemos sectores que ya tenían implementados sistemas de bioseguridad. Entonces, ahí viendo nomás la imagen, ¿qué va a ser del mundo después de esta pandemia? ¿Qué va a ser? ¿Cierto? ¿Será igual? Yo, Sergio Ceballos, considero que no va a ser igual. Para nada va a ser igual. Muchas gracias. Agradezco pues como el poder haber compartido con ustedes. Vi que hubo diferentes preguntas, como no me puede conectar desde el computador, yo pero miraba a un lado porque está mirando el computador y yo pasaba mi diapositiva y creía que era la de allá, entonces adelantaba o atrasaba. Entonces, si hay preguntas, Anita, tú me colaboras en la sesión y le damos respuestas. Muchas gracias a todos los que pudieron participar en esta actividad. Anita. No te escucho, Anita. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí, Anita, te escucho. Perfecto. Entonces, nada, mil gracias por tus aportes, porque yo sé que sabemos que lo haces con todo el cariño y con toda la pasión, porque te desenvuelves en todo este medio y conoces muy de cerca la realidad de muchas cosas y qué bueno escuchar tu posición. En el chat hemos tenido cantidad de preguntas y de posiciones, qué rico escucharlas y para eso justamente es que se abren estos espacios, para poder sentar su posición, para poder preguntar y para poder en estos espacios que sabemos que son cortos y que quisiéramos a veces que fueran más largos y que en aras de respetar también el tiempo de los demás, pues voy a hacerle a Sergio solo 3 preguntas,
pero qué rico que estamos generando estos espacios y les pedimos el favor de que sigan pendientes porque los vamos a seguir dando y que en la medida de sus posibilidades sigan enterándose, nos sigan en redes, estamos como Ingeniería de Alimentos Lasallista en Facebook y en Instagram estamos como ing.alimentos lasallista. Allí estamos publicando constantemente eventos de interés, no solo para los ingenieros de alimentos, sino para los profesionales del sector alimentos, para que se puedan actualizar y puedan seguir conectados con estos ciclos de charlas y podamos seguir haciendo estas actividades que estamos desarrollando en el marco también de los posgrados, ¿sí? Así que los invitamos a que se puedan enterar de nuestros posgrados y a que si es de su interés, pues puedan iniciar su proceso de admisión. Para darle respuesta a 3 preguntas que seleccioné porque sé que el tiempo es corto y que las personas pues también están en otras actividades y ya hasta ahora pues más en familia. Voy a hacerte, Sergio, 3 preguntas. Una de ellas la hace Felipe Andrés Álvarez Arias. Dice, ingeniero Sergio, según lo que ha hablado de riesgos y peligros, el sector se debe empezar a preparar para un cambio en la legislación alimentaria en Colombia, teniendo en cuenta los acontecimientos de la pandemia. Esa es la primera pregunta. Bueno, para darle respuesta a Felipe, sí, el sector alimentos y más que el sector alimentos, el sector gubernamental tiene que tiene que estar sentándose, convocando al sector para legislar. O sea, estamos en mora porque finalmente uno de los sectores más dinámicos de la economía es el sector alimentos. Entonces, dándole respuesta a lo que dice Felipe, la legislación tiene que entrar hoy a regular todo lo relacionado a lo que tiene que ver con peligros asociados al COVID. La norma es muy clara, es específica, lo habla, pero no lo habla de norma en la cual todo mundo lo entienda. Los que somos profesionales de esto sabemos que la norma lo dice, cuando nos dice que hagamos una evaluación de los peligros, pero es que la gran mayoría de personas que están en el sector alimentos no son personas que conozcan a fondo la legislación. Entonces, sí, Felipe, estamos en mora de que se estuviera ya convocando por parte del ministerio y del el ente central que es el INVIMA, porque el INS, pobrecito, están súper acosados en función de la pandemia, para modificar la legislación en todos los aspectos, ya que cada uno de ellos tienen que vincularlo a lo relacionado al tema del COVID y del SARS-CoV-2. Anita, la siguiente. Gracias. Bueno, también por aquí nos hacen otra pregunta los asistentes, esta no sé quién la hizo, pero bueno. ¿Considera, Sergio, que pensando en la seguridad e inocuidad alimentaria como un componente de salud pública, los ingenieros de alimentos seamos incluidos como profesionales de la salud? Interesantísima la pregunta, interesantísima. Sí, es que somos profesionales del área de la salud, ¿cierto? Entonces, los ingenieros de alimentos somos de los pocos profesionales diferentes al área asistencial que somos profesionales del área de la salud. Tan es así que yo, recién graduado, fui y a la Secretaría de Salud, a la Secretaría Departamental de Antioquia y registré mi título para poder ejercer mi labor como profesional del área de la salud, ¿cierto? El COVNIA, a los únicos profesionales que registra como profesionales del área de la salud es a los ingenieros de alimentos. Entonces, es un hecho, somos profesionales del área de la salud. Perfecto. Y por último, la última pregunta dice, ¿la resolución 748 también aplica para empresas que comercializan alimentos? Sí, si vas y lo lees al detalle, también en unos de los apartes nos habla de lo que tiene que ver con las empresas comercializadoras de alimentos, Ana María, para que vayan y la miren, y sí se refiere a este tipo de establecimientos.
Sergio, no queda más que agradecerte por tu intervención, por el tiempo, por la disposición para responder las preguntas. Vea, por ahí alguien está pidiendo el video. Exacto. Miren si es posible poner los videos y ya después de que reproduzcan, ya, porque son muy interesantes, son muy, muy interesantes, Anita, por favor, ¿sí? No, Anita, no faltaba más. Gracias a la Universidad de La Salle, al Colegio Mayor, y siempre estaré dispuesto a atender este tipo de espacios, ¿sí? Entonces les vamos a proponer algo. Sabemos que los que deban desconectarse ya, les vamos a enviar a través del chat de Zoom la asistencia para que por favor no olviden firmarla. Esto hará parte para la certificación. Entonces les pedimos el favor de firmarla si tienen que salir en este momento. ¿Listo? Los que puedan quedarse, los invitamos a ver el video, y los que no, de todas maneras les vamos a compartir la presentación, y allí pues van a estar los links de los videos para que ustedes puedan acceder a ellos. Entonces, Dani, si nos colaboras con la reproducción de los dos videos, te agradecemos. Y a los que no puedan quedarse, muchas gracias por su participación, por su asistencia y por todas las preguntas que realizaron en el chat. Los invitamos a ampliar la información de este tema y de otros que se tratan en el marco de la maestría en gestión de la calidad de alimentos. Los invitamos a enterarse de nuestro posgrado y bueno, a disfrutar de un pool de docentes con toda la experiencia y de todas las áreas importantes y que vemos hoy aquí representadas, y que vamos a tener docentes allí representados en el Instituto Nacional de Salud, en el INVIMA, en la FAO. Vamos a tener docentes de amplia experiencia y de diferentes sectores, entonces los invitamos a estar conectados con nuestro posgrado. Me comentas, Dani, no aparecen como que está teniendo problemas con la reproducción de los videos. Vamos a mirar, si no es posible, te agradecemos, Dani, que de pronto los pongamos en el chat, o si no, nos comprometemos a enviarles la presentación para que ustedes puedan reproducirlo desde sus casas, ya que, bueno, o sea, se está teniendo algunos problemitas en la conexión con los videos. Entonces, los invitamos a que ya cada uno los mire desde su casa, y les agradecemos muchísimo por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.